Y el Partido Revolucionario Institucional, PRI, anunció la expulsión de 3 de sus miembros por vínculos con el crimen organizado. Se trata de políticos que aspiraban a alcaldías en el estado de Tamaulipas. En Ciudad de México, la capital, está Carlos del Valle. Tiene toda la información. Carlos, como siempre, un placer saludarte. Una buena tarde. Hola Carlos, gusto saludarte también desde la Ciudad de México. Pues lo dices bien, el crimen organizado sigue insistiendo en entrar en el proceso electoral en México. Hay que recordar que será en menos de un mes cuando México enfrente un proceso electoral importantísimo. Son 12 los gobernadores que cambiarán en ese proceso electoral, 14 los estados en total que cambiarán algún tipo de autoridad. Y Tamaulipas ha sido históricamente un estado ligado al narcotráfico y al crimen organizado. Pues de ahí salieron 3 de sus candidatos del Partido Revolucionario Institucional. También hay que recordar que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, es el partido del presidente Enrique Peña Nieto, es el partido que hoy gobierna a México. Pues tener un sorpresivo anuncio este fin de semana, Manlio Fabio Beltrones, el presidente de este partido, anunció que 3 de sus candidatos están coludidos con el crimen organizado y que habían sido ya cooptados por estos criminales. Por eso los dio de baja de las filas del Partido Revolucionario Institucional. Todo un caso, porque hay que recordar, Carlos, que el origen de temas tan sensibles en nuestro país como Ayotzinapa tiene que ver justamente con la liga que hay entre los presidentes municipales, los alcaldes, con el crimen organizado. Y esto es algo que el PRI ha venido señalando a todos los partidos, que tienen que hacer una verdadera revisión de quiénes son sus candidatos. ¿Cuál es la historia y cómo es que estos candidatos fueron expulsados del partido y también de sus candidaturas? Este es el reporte. A menos de un mes de que se lleven a cabo las elecciones en 14 estados de la República Mexicana, el Partido Revolucionario Institucional informó de la expulsión de 3 de sus candidatos a presidentes municipales en Tamaulipas, esto por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Que han sido tocados, comprados, corrompidos, amenazados por los malos, pues nosotros dispondremos de inmediato el pedir que se les cancele el registro como candidatos del PRI, porque no queremos tener a ninguno de ellos dentro de nosotros. Esa es la única manera como van a entender los malos que no los queremos en Tamaulipas. Ante este panorama, el presidente nacional del PRI detalló que además de expulsarlos del partido, se procederá a la cancelación del registro ante las autoridades electorales, como candidatos a las alcaldías en los municipios de Hidalgo, Mainero y Villagrán. Vamos a quitarles primero la candidatura, que eso es lo importante. Procederemos a investigar todas las denuncias que sobre de ellos se han presentado y si tenemos ahí elementos suficientes haremos la denuncia ante la Procuraduría General de la República. De acuerdo con Beltrones Rivera, los candidatos expulsados en estos 3 municipios fueron amenazados o comprados por la delincuencia organizada. Tenemos denuncias sobre de ellos que han sido amenazados, chantajeados o comprados por la delincuencia para apoyar al candidato del PAN. Eso es muy grave y nosotros vamos a investigarlos y lo que resulte de ahí lo habremos de poner a disposición de las autoridades. Finalmente, el dirigente tricolor llamó a los demás partidos a tomar la misma determinación en caso de existir indicios de filtración de la delincuencia organizada. Carlos, esto que sucedió el fin de semana con estos candidatos no es sino la muestra de lo que está sucediendo en realidad en las campañas y en la política de México. La pregunta que por supuesto todo mundo se hace es hasta dónde el crimen organizado ha infiltrado a los partidos políticos. Tan solo en este estado, en Tamaulipas, hay que recordarlo, hace 6 años, cuando se daba el cambio a gobernador, se hizo un asesinato, se asesinó al candidato del PRI, el crimen organizado, a tan solo 2 semanas de que fueran las elecciones, asesinó al candidato del PRI en ese estado. El crimen organizado es una realidad, se ha infiltrado en las campañas de México y que ayer el PRI lo haya dicho de una manera abierta y que haya separado a 3 de sus candidatos es sin lugar a dudas una preocupación para las autoridades y para la sociedad mexicana. La pregunta que hoy queda en el aire en todo México es hasta dónde en este proceso electoral y en los próximos el crimen organizado está dispuesto a interferir. Esta es la información que tenemos, Carlos, desde este momento aquí en Ciudad de México. Regresamos contigo a los estudios de la tarde. Carlos, perdóname, antes de despedirte, quería preguntarte, ¿qué ha dicho el presidente Enrique Peña Nieto sobre esta situación? ¿Es su partido? Y además, ¿qué han dicho los dirigentes nacionales de los partidos principales de México sobre hacer esta investigación incluso a quienes ya están en el poder? Porque se hace con candidatos.
pero ¿qué pasa con quienes ya están en el poder y tienen algún tipo de relación con el crimen organizado? Bueno, eso sin lugar a dudas, Carlos, es uno de los puntos más importantes. El presidente Enrique Peña Nieto ha pedido también que cada uno de los partidos investigue a sus candidatos. El Partido Acción Nacional y el Partido de Acción Democrática, que son los otros dos partidos importantes en México, uno de derecha y uno de izquierda, han reaccionado también diciendo que harán una investigación puntual de cada uno de sus candidatos. Lo cierto también es que no hay tiempo ya para hacer una investigación. Esto se debió haber hecho hace mucho tiempo, Carlos, porque las elecciones son en menos de un mes. Son el primer domingo del próximo mes que se elegirán a estos candidatos. Pero también hay que decir algo que tú apuntabas muy importantemente. Ya hay, por supuesto, señalamientos muy claros de gobernadores que están ligados con el narcotráfico en estados muy sensibles como el propio Tamaulipas, el propio Durango, estados fronterizos. Incluso hay que recordar que las 2 veces que se recapturó al Chapo Guzmán se hizo en el estado de Sinaloa, y hasta ahí han llegado también las acusaciones de parte de los partidos políticos, en el sentido de que gobernadores de estos estados están coludidos con el crimen organizado. El crimen organizado ha calado hondo en la estructura política de México y hoy se deja ver en una muestra de un botón. La verdad es que ha sorprendido a todos que sea el PRI el primero en decir que esto existía en sus filas, pero para nadie es una sorpresa que en todos los partidos existe este mismo problema. Sin lugar a dudas, un problema grave, Carlos, y un problema del que por lo menos para estas elecciones no tendremos tiempo ya de hacer un análisis de los candidatos. Estamos a menos de 20 días ya de que sucedan estas elecciones, y el crimen organizado, hoy lo sabemos, hoy tenemos pruebas, Carlos, está infiltrado en las campañas políticas en nuestro país, Carlos. Carlos del Valle, nuestro periodista permanente en Ciudad de México, la capital mexicana. Carlos, un placer como siempre tenerte. Una buena tarde. Gracias, buenas tardes, Carlos. Hasta la próxima.